escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó y tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Cuando se recuerdan nuestras vidas antes de Cristo, cuando le dan gracias a Dios que nosotros hemos sido rescatados, decláralo conmigo. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Un grito de júbilo, te damos gracias, Señor, por rescatarnos. Oh, apláudale fuerte, dale un fuerte, fuerte aplauso a nuestro Señor. Te damos gracias, Padre. Nos dice Dios a través del profeta Isaías que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y esta escritura nos hace entender que hay cosas que nosotros no entendemos. A veces pasamos por cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, tal vez algo personal o algo familiar, y no entendemos por qué Dios hace las cosas como las hace. A veces Dios nos enseña un camino que caminemos. Dios nos dice: no vayas por aquí, y nos demuestra otro camino, otra senda, y a veces no entendemos por qué. Pero dice Dios que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Y nosotros, para entender los pensamientos y los caminos de Dios, tenemos que tener una relación con Dios, una comunicación con Dios diario. No solamente cuando estemos enfrentando por cosas dificultosas, porque a veces muchos de nosotros nomás oramos a Dios cuando lo necesitamos. Es importante, para conocer el corazón de Dios, tener una relación, tener esa comunión con Dios.
Yo sé que hay muchos de ustedes en este momento que tal vez están pasando por cosas en sus familias o en sus vidas personales que no entienden por qué están pasando, pero nosotros podemos confiar en Dios, que Dios sabe no solamente el presente, pero que Dios también sabe el futuro, sabe lo que viene, y nosotros solamente tenemos que confiarle en Dios y decirle: Señor, muéstrame tus pensamientos, muéstrame tu corazón, Señor, muéstrame tus caminos. ¿Por qué no haces eso por unos momentos? Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a confiar en ti. Dile: Señor, tal vez no entienda por qué tú haces ciertas cosas. Señor, a veces no entendemos, Señor, porque tú nos pides ciertas cosas, Señor, pero queremos confiar en ti, sabiendo, Señor, que tú sabes el presente, Señor, pero tú también sabes el futuro. Ayúdanos, Señor, tener esa relación contigo, una relación personal. Muéstrame, Señor, tus pensamientos. Muéstranos, Señor, tus pensamientos, Señor, tu corazón, tus caminos, Señor. Tal vez hay algunas personas en este lugar, Señor, que están caminando por un camino, una senda, Señor, que solamente los va a llevar a la destrucción. Pedimos, Señor, que tú les enseñes, Señor, el camino correcto. Y Padre, pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos confiar en ti, porque sabemos, Señor, muy bien que hay veces, Señor, que no entendemos lo que tú haces. Es por eso, Señor, que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos dice tu palabra que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, que tus caminos, Señor, no son nuestros caminos. Te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios que abres camino. Tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios milagroso, tú eres un Dios, Señor, victorioso. Y ese es el Dios en el cual cantamos en este día. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Levanta tus manos si necesitas sanidad. Te adoraré, te adoraré. Si necesitas que Dios toque tu corazón, dile: aquí estás tocando mi corazón. Dile: te adoraré, te adoraré, te adoraré. Dios está aquí, díselo. Aquí estás
adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres milagroso, solo fuerte, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, decláralo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, tú eres un Dios fiel, cumplidor de tus promesas. Tú siempre cumples tu palabra. Y ahora, Señor, te damos gracias por la palabra que has preparado para nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga preparando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que tu palabra, Señor, sea sembrada sin ningún impedimento en buena tierra. Señor, y esa buena tierra de nuestro corazón traiga un fruto para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Dame una fresca unción de tu Espíritu para yo poder exponerla de tal manera que tu pueblo
y todo el mundo la pueda entender. Tú siempre seas glorificado. Esto te lo pedimos en el nombre precioso, poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, el pueblo del Señor dice, un fuerte pero fuerte aplauso a la palabra. Un aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento en esta tarde. Una vez más le damos la muy bienvenida a todos ustedes y también la muy bienvenida a todos los televidentes que nos están viendo en todas las redes sociales. Bienvenidos al púlpito de la iglesia Betel, que su vida sea bendecida en esta tarde. Bueno, continuamos y finalizamos nuestros sermones acerca de las promesas del Señor, y le damos gracias al Señor que hoy nos da el privilegio de finalizar este tema muy extenso. Bueno, para dar un breve repase de lo que hemos estado hablando acerca de las promesas de Dios, en el sermón número 1 hablábamos de que Dios es un Dios de promesa. Diga conmigo, Dios es un Dios de promesas. Con convicción, hermanos, Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que promete porque nos ama. Y Él puede cumplir sus promesas porque Él es Dios. En el sermón número 1 hablábamos acerca de que Dios puede cumplir todo lo que promete porque Él es un Dios omnisciente, un Dios que conoce todas las cosas, un Dios poderoso, omnipotente y un Dios también omnipresente. Él está en todos los lugares y Dios cumple su palabra porque Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y las promesas de Dios nos dan fe, nos estimulan. Las promesas de Dios nos dan esperanza y nos dan fortaleza para continuar en esta vida del cristianismo. En el sermón número 2 hablábamos acerca de cómo hacer nuestras oraciones o cómo orar. Orar la promesa y no solamente el problema. Hay tanta gente que solamente se enfoca en orar el problema. El poder no está en el problema, el poder está en la palabra de la promesa de Dios. Y orar la promesa es orar con poder. Orar la promesa es tocar la puerta del cielo y recibir lo que Dios nos ha prometido. En el sermón número 3 y 4 hablábamos de por qué tenemos que esperar. Sermón número 3, cómo debemos de esperar. Y en el Salmo 37 el rey David nos enseña cómo debemos de esperar la promesa. Muchos de nosotros estamos esperando para que Dios conteste nuestras oraciones. Estamos orando para que Dios cumpla y esperando para que Dios cumpla su promesa. Y aprendimos cómo debemos de esperar. Y la semana pasada hablábamos acerca de las 4 razones por qué tenemos que esperar la promesa de Dios. 4 razones por qué es necesario esperar las promesas de Dios. Queremos concluir con este tema final: las promesas y la providencia de Dios. Las promesas y la providencia de Dios. Para finalizar y concluir este tema de las promesas de Dios, yo quiero que ustedes entiendan 2 cosas. Diga conmigo, 2 cosas. 2 cosas muy importantes para entender el mensaje de las promesas. El número 1 es de que Dios siempre está listo para ayudarnos. Dios siempre está listo y dispuesto para ayudarme. Dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 46, versículo 1 al 2. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos. Dios está dispuesto, listo para ayudarnos en momentos de dificultades, problemas, tormentas, situaciones muy difíciles en nuestras vidas. Dios siempre está listo para ayudarnos. Solamente nos vamos a estacionar unos momentos en esta primer parte del sermón. Dios siempre está listo para ayudarnos, siempre, 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 porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios justo, Él es un Dios que nos ama.
En tiempos de enfermedad, Dios está dispuesto para ayudarnos. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 15, versículo 36, que Él es el Dios, Jehová Rafa, el Dios que nos sana de todas nuestras enfermedades. Si estamos pasando cualquier necesidad, sea espiritual, sea material, sea física, sea emocional, necesidad relacional, Él es el Dios que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Si estamos pasando por una situación que nos está tentando el diablo y estamos a punto de caer en pecado, estamos a punto de tropezar, Él es el Dios que siempre provee una salida para que podamos soportar esa tentación. Él nos ayuda en tiempos de enfermedad, Él nos ayuda en tiempos de necesidad, Él nos ayuda en tiempos de tentación. Primera de Corintios 10:13, Él provee un escape. Si necesitamos sabiduría, estamos a punto de hacer una decisión que va a impactar y afectar toda nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, y necesitamos sabiduría. Él es el Dios que provee sabiduría a aquellos que le piden sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 5. Si estamos cansados, Él es el Dios que nos da descanso. Él nos dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el Dios que nos da fuerza. Si necesitamos dirección, si necesitamos guianza, dice su palabra, Salmo 119, versículo 105. Él, su palabra es una lámpara a nuestros pies y que nos alumbra nuestro camino para que no tropecemos. Si hemos pasado por una situación difícil y nuestro corazón está quebrantado, Salmo capítulo 147 versículo 3, Él es el Señor, Él es el Dios que sana a los quebrantados de corazón. Si estamos muy estresados, llenos de ansiedad, estamos perdiendo el sueño y estamos bajo mucho estrés, Él es el Dios que nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. Para el pecador, Dios también quiere ayudar al pecador. Él es el Dios que puede perdonar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Salmo 103, versículo 3. Dios está dispuesto y listo para ayudarnos, cualquiera sea nuestra situación, porque Él es un Dios bueno. Hay muchas promesas que pudiéramos hablar en esta mañana, en esta tarde. Hay tanto que pudiéramos decir que Dios nos quiere ayudar, pero a veces parece que Dios no nos está ayudando. A veces nos preguntamos: Señor, si tú eres un Dios bueno, un Dios que da promesas, ¿por qué no me siento yo que tú me estás ayudando, tú me estás escuchando? ¿Por qué yo me siento que estoy sufriendo y no has cumplido tu promesa, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué yo no siento tu ayuda? ¿Por qué estoy pasando por este dolor? Mi familia, mi matrimonio, mi finanza, mi salud, mis hijos. Señor, si tú eres Dios, ¿por qué no siento tu ayuda? Esto nos lleva al segundo punto. Y este es el tema central de este mensaje. Que para entender las promesas de Dios, para comprender lo que Dios hace en nuestras vidas, tenemos que entender este principio fundamental, que Dios siempre tiene el control. Dios siempre está en control. Diga conmigo: Dios siempre está en control. Con más convicción, hermanos, Dios siempre está en control. Aunque no sintamos que Dios nos está ayudando, que Dios no ha contestado nuestra petición, no hemos recibido nuestra promesa, Dios siempre está en control. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos acerca del control de Dios, que Dios controla todo, que Dios gobierna todo, en los términos teológicos estamos hablando acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios?
Cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios es rey, que Dios es Señor, que Dios reina y gobierna todo. Ahora, para ubicarnos bien acerca de este tema muy importante, vamos a leer varias escrituras que nos hablan acerca de la soberanía de Dios. En Salmo 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su soberanía domina todas las cosas. El trono del Señor está establecido en los cielos y su soberanía, Él gobierna, Él domina todas las cosas. Salmo 135, versículos 5 al 6. Yo sé que el Señor nuestro soberano es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Él hace todo lo que se le da la gana, todo lo que Él quiere, porque Él es soberano, Él es rey, Él es creador. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace todo lo que quiere entre los ángeles del cielo, entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no cumples tu promesa? ¿Por qué me siento solo? Nadie puede decirle eso, porque Él es Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es Jesucristo. Él es soberano. El libro de Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios está en control. Cuando hablamos acerca de que Dios está en control, Dios está en control significa que Dios es soberano. Diga conmigo: Dios es soberano. No podemos divorciar el atributo de la soberanía de Dios de Dios. Si Dios no es soberano, si Dios no controla todas las cosas, si Dios no gobierna, no domina todas las cosas, entonces Dios no es Dios. Y mucha gente está adorando a un Dios que no existe. El Dios que nosotros servimos es un Dios que tiene todo bajo su control. Él gobierna todas las cosas. No podemos separar este atributo de la soberanía de Dios, porque si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Y hay gente que no ha entendido que para que Dios sea soberano, tiene que existir en Dios estos tres siguientes atributos. Primeramente, para Dios poder gobernar todas las cosas, Dios tiene que ser omnipotente. Tiene que tener todo el poder para que todavía el sol esté ahí colgado en el espacio sin explotar o sin calentarse más. Él tiene todo el control. Ninguna hoja de ningún árbol se mueve sin el permiso de Dios. Para nosotros eso no lo podemos entender porque tenemos una mente muy limitada. Como dice el Martín Lutero, el gran reformador, que nuestros pensamientos son muy humanos. O Isaías nos dice que Dios no piensa como nosotros porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Para que Dios sea soberano y gobierne todas las cosas, tiene que estar en todos los lugares. Omnipresente. Él está aquí, Él está en China, Él está en Marte, Él está en el hot sol, Él está en todos los lugares. Él es omnipresente. Y también para que Dios sea soberano y tenga todo el control, Él tiene que saber y conocer todo lo que está sucediendo. Él tiene conocimiento de todas las cosas. Él es omnisciente. Si Dios no es soberano, si Dios no tiene todo el control de lo bueno y de lo malo, entonces no es Dios. Entonces no es Dios, pero sí es Dios. Y Él tiene todo bajo su control. La soberanía de Dios se extiende a toda la creación.
La soberanía de Dios se extiende a toda la historia. La soberanía de Dios es sobre toda la salvación, sobre todo lo que ha sucedido. Él es Dios y tiene todo el control. Esta doctrina de la soberanía de Dios ofende a mucha gente. ¿Lo escuchó bien? Esta doctrina de la soberanía de Dios ofende a mucha gente. ¿Por qué, pastor? 3 razones. Número 1, gente se ofende cuando escucha que Dios es soberano, que Dios tiene todo el control de todas las cosas, porque la gente dice, si Dios tiene el control de todas las cosas, entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tantos niños se mueren de hambre? Tanta injusticia, tantas mujeres, niños siendo violados todos los días sexualmente, tanto abuso, tanta injusticia, tanto racismo, tanta violencia, no hay paz. Si Dios es Dios, ¿por qué estamos sufriendo? Porque Dios, si es Dios, todo tuviera el control de todas las cosas y este mundo no estuviera así. Entendamos este principio, que en la soberanía de Dios, in the sovereignty of God, He doesn't have to answer your question. Él no tiene que darte una respuesta por lo que está sucediendo, porque Él es Dios. Él no tiene que rendirte cuentas a ti ni a mí por lo que está pasando en este mundo, porque Él es Dios y tú eres su creación. Ahora mucha gente dice, si yo fuera Dios, entonces yo no hiciera esto. Si yo fuera Dios, entonces Dios, pero no eres Dios. El día que tú quieras ser soberano, tienes que hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que Dios le da a Dios el derecho de ser soberano? Salmo capítulo 33, versículos 6 al 9. Esto es lo que le da el derecho, el permiso a Dios de ser soberano. Dice el Señor, tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron las estrellas, trillones y trillones de estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos y enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y Dios estén antes Él con temor irreverente, pues cuando habló el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Cuando usted tenga la habilidad de hablar y crear algo de la nada, cuando usted tenga la habilidad de formar algo que no existe y crear tu propio mundo, formar tus propias estrellas, entonces tú tendrás el derecho de ser soberano de ese mundo. Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie, porque Él es Dios y Él es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Un día los burladores, los agnósticos, los ateos van a entender la soberanía de Dios, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, porque nos dice Filipenses que toda rodilla se va a arrodillar y toda la lengua va a confesar que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día este mundo va a entender que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es soberano. Y hay gente que se ofende porque ellos no quieren que Dios esté en control. Hay algo muy adentro de nuestra humanidad que nos impulsa para que nosotros tengamos el control. Nosotros queremos tener el control. No que Dios tenga el control, no, pero Él sí lo tiene. Tercera razón porque esta enseñanza acerca de la soberanía de Dios ofende a todo mundo y a mucha gente. Es de que las personas han sido enseñadas que algunas cosas en la vida pasan por suerte, por coincidencia, por casualidad, concurrencia. No existe, les voy a reventar su globo, I'm going to pop your bubble. No existe la buena suerte. No existe la mala suerte. Nada pasa, como se dice, por chiripada, por pura chiripada. Ah, qué suerte. Ah, qué accidente. No hay accidentes.
Dios nunca, nada de lo que sucede en este mundo pesca por sorpresa a Dios. Dios nunca aprende nada. Él sabe todo lo que va a pasar el día de mañana, lo que pasó ayer. Él conoce todo. Él está todo bajo su control. Nada pasa por suerte. Todo tiene un diseño. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Dios tiene todo bajo su control. Ahora eso a veces luchamos a entender eso. ¿Cómo es que Dios tiene todo bajo su control? Es muy importante que nosotros, la iglesia, lo aceptemos por la fe. Que pase lo que pase, se cumpla la promesa o no, Dios todavía tiene todo bajo su control. Cuando nosotros aceptamos por la fe la soberanía de Dios, acéptalo o no acéptalo, es una realidad. Dios tiene todo bajo su control. 3 cosas van a suceder. 3 cosas suceden en nuestras vidas cuando nosotros creemos en la soberanía de Dios. Número 1, creer en la soberanía de Dios te dará un sentido de propósito y razón a toda tu vida. Te va a dar un sentido de razón y propósito en tu vida. En otras palabras, todo sucede por un propósito. Todo tiene un propósito, lo bueno y lo malo. Todo tiene un propósito. Nada sucede por accidente. Nada, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Dice la palabra del Señor que para el cristiano, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas obran para el bien. Todas las cosas. Todo, lo bueno y lo malo. Note conmigo que el versículo no nos está diciendo que todas las cosas son buenas. Pero que para el creyente, para el cristiano, las cosas malas pueden convertirse en algo bueno. Dios nos está diciendo aquí que el cáncer que mató a tu hijo o mató a tu ser querido es bueno. O si perdiste a un ser querido, Dios no está diciendo eso es bueno. O si te divorciaste, que eso es bueno. No, dice que todo obra para bien, va a cooperar para el bien. Ahora, a veces no lo entendemos. Pero mientras va pasando el tiempo, Dios nos da más entendimiento y podemos ver las cosas claramente. Señor, ahora sí entiendo que tú tenías un plan, tú tenías un propósito. Se lo explico de esta forma. Todo lo que nosotros pasamos en la vida forman parte de los ingredientes que Dios usa para formar su propósito en nuestras vidas. ¿A cuántos de nosotros nos gusta comer pastel? Conmigo se nota muy fácil que a mí me encanta el pastel. El chocoflán, el 3 leches, wow. Especialmente en estos tiempos, con una tacita de café, estoy bien contento. Ahora, ¿cuántos saben hacer un pastel? Levanten las manos, no se quieren comprometer. Cuando hacemos un pastel, cada pastel tiene sus ingredientes. Ahora, esos ingredientes por sí solos, como si usted agarra esos huevos crudos y se los come, vas a ver feo, hasta te va a dar asco, ganas de vomitar. Si agarras esa harina y agarras un puñado de harina y te lo metes a la boca, ¡ay, qué feo! O esa vainilla, azúcar y a veces hasta un poquito de sal. Esos ingredientes por sí solos saben feo, pero cuando uno comienza a mezclar todos esos ingredientes y luego agarra ese pastel y lo mete en el oven, en el horno, y luego pasa por el fuego, comienza a oler muy bonito. Así es lo que Dios hace. Todos los ingredientes buenos y malos de nuestras vidas, cuando nosotros tratamos de saborear un ingrediente sin ser mezclado por el Espíritu Santo y pasar por el horno del fuego, tenemos que pasar por un proceso para entender el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Varios ejemplos. Dice la palabra del Señor que un hombre llamado José en Génesis
era uno de entre 12 hermanos. Ya conocemos la historia que Jacob favorecía mucho a su hijo José y le dio un chaleco de muchos colores. Y dice la palabra del Señor que por favorecer, por ser el favorito de su papá, sus otros hermanos lo odiaban y lo intentaron matar. No lo lograron matar, sino que lo vendieron y lo hicieron un esclavo. Ya conocemos la historia, que llegó a Egipto, estuvo bajo en la casa de Potifar, pasó una injusticia tremenda, en donde pasó 13 años en la cárcel porque lo acusaron de violar sexualmente a la esposa de Potifar. Dice la palabra del Señor que después Dios le da un sueño al faraón, un sueño que nadie podía interpretar, nadie podía revelarle lo que significaba el sueño, y Dios le da la interpretación a José. El sueño se trataba de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. José le da la interpretación al faraón. Faraón le dice: ahora tú serás el jefe de todo Egipto. Nadie tendrá más poder que tú excepto yo. Le da un anillo y conocemos la historia que pasó el tiempo de las 7 vacas flacas, un tiempo de escasez. Llegan los hermanos de José y José estaba ahí vendiendo todo ese trigo, y nadie podía comprar ni vender sin la autorización de José. Y Dios en su misericordia hace que se reúnan una vez más los hermanos de José. Ellos se quedaron maravillados, y la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 50 versículo 20, José les dice a sus hermanos: en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios puede transformar eso malo. Perdiste la casa, perdiste el trabajo, se te quebró una pierna, te abandonaron, te traicionaron, chocaste ese carro, estás en el hospital y tú no entiendes por qué. Entendamos que Dios todavía tiene todo bajo su control, y Él cumplirá su plan, Él cumplirá su propósito, le traerá honra y gloria a Dios. Isaías 46 versículo 10: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que estará por venir. Yo digo: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El propósito de Dios se va a cumplir. Si estás pasando por un tiempo difícil, por un problema que no parece que no tiene solución, Dios va a cumplir su propósito en ti. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando acerca del poder de Dios, que Dios tiene el poder para controlar todas las cosas. Cuando hablamos acerca de la providencia de Dios, estamos hablando acerca de los planes y propósitos de Dios. Soberanía, el poder de Dios, la providencia de Dios. Estamos hablando acerca de los planes y los propósitos de Dios. Por cada situación difícil que pasamos, Dios tiene un propósito. Ahora entendamos lo siguiente: Dios no espera que usted y yo entendamos todo acerca del tema de la soberanía de Dios. A veces no vamos a entender por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué, Señor? A veces no vamos a comprender las decisiones de Dios, los caminos de Dios. ¿Por qué Dios permitió lo siguiente? ¿Por qué, Señor? Si yo te amo. No, a veces no vamos a entender. Por eso el gran campeón de la teología, el apóstol Pablo, nos dice en Romanos capítulo 11 versículo 33: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es imposible. ¿Por qué? Porque somos humanos. Tenemos limitaciones. Pero Dios es Dios y sabe lo que hace. Dios espera que nosotros solamente confiemos en Él. Hace 11 años nosotros pasamos por una prueba muy grande. Era un domingo,
día de resurrección, y mi padre, en paz descanse, predicó sus últimos 3 sermones detrás de este púlpito. El día siguiente, era un lunes, él se sentía muy mal. Me llamó por teléfono, me dijo: mi hijo, estoy aquí con el doctor y el doctor me quiere que yo me suba a la ambulancia, pero yo no quiero subirme a esa ambulancia. Usted sabe que eso va a costar mucho. Ven, levántame y llévame al hospital. Cuando yo llevaba a mi padre al hospital, mi padre tuvo un ataque al corazón, un infarto. Estuvo casi 3 semanas en el hospital, la iglesia orando, pidiendo, clamando a la promesa. Mi padre murió. Fue un tiempo muy triste, muy difícil para todos nosotros. Siendo el mayor de nuestra familia, somos 8 de familia, 4 hombres y 4 mujeres. Yo todavía tenía hermanitos muy pequeños que estaban en la high school. La mayoría de nosotros, solamente yo y mi hermano Elmer, estábamos casados. Yo le hacía muchas preguntas: Señor, si él era un varón recto, justo, no perfecto, él te amaba, predicaba la palabra del Señor, ¿por qué te lo llevaste tan joven, a la edad de 55 años? Ahora, ¿cómo le voy a hacer yo para ayudar a mi mamá, para ayudar a mis hermanitos, y también ser el pastor de esta iglesia, y también poder ser esposo de mi esposa? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, mucha gente no sabe que mi padre vino de México, de Nueva Rosita, Coahuila, a la edad de 16 años, huyendo de un hogar disfuncional, un hogar que no creía en Dios, que no conocía a Dios. Mi abuelito era un alcohólico, y es por eso que mi papá fue motivado de venirse solo a San Antonio, sin conocer el idioma, sin tener ninguna familia, andar de vagabundo por las calles, tocando las puertas si alguien le daba hospedaje para que pudiese quedarse la noche. Pero Dios tenía un propósito, porque a la edad de 21 años él entregó su vida a Jesucristo, y Cristo lo llamó al ministerio, y él es el fundador de esta iglesia, y a través de su ministerio mucha gente conoció el evangelio, conoció lo que es Dios y la salvación. Todo tiene un propósito. No entendíamos los propósitos de Dios, pero Dios solamente espera, no que entendamos todo, sino que confiamos en Él. Señor, yo confío en ti, aunque todo se mira muy negro, aunque todo se mira muy oscuro, aunque parece esto como un caso cerrado, no tengo esperanza. Yo confío en ti, Señor, que tú tienes un plan, un propósito especial para mi vida. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Número 2, confiar en la soberanía de Dios te da paz y descanso cuando pasas por situaciones difíciles. Entender y aceptar la soberanía de Dios, confiar en la soberanía de Dios, nos va a dar paz y descanso, porque Dios tiene un plan para todas las cosas, y nada en este mundo sucede sin el permiso de Dios. Ningún granito de arena se mueve sin la autorización de Dios. Ningún animalito se muere sin el permiso de Dios. Pastor, ¿en dónde está eso? Mateo capítulo 10, versículo 29. Palabras de Jesús. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Ningún pajarito muere sin el permiso del Padre. ¿De qué se trata eso? Del control y la soberanía de Dios. Hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Wow. Esta mañana se nos cayó unos cuantos mientras nos estábamos peinando o nos estábamos dando el champú. Así que no teman ustedes, ¿valen más que muchos pajarillos? Claro que sí.
Los pájaros no fueron creados en la imagen de Dios. Nosotros tenemos mucho más valor que cualquier animal. Nosotros tenemos mucho más valor que cualquier pajarillo. Y si Dios puede controlar el destino de ese pájaro, Dios tiene el poder de controlar nuestro destino. Y no nos vamos a morir hasta que Dios cumpla su plan, su propósito en nuestras vidas. Él tiene el control. Él es soberano. Él es Dios. Él es Dios. Y cuando entendemos que Dios tiene todo bajo su control, estamos muy tranquilos y muy en paz. Cuando metieron al apóstol Pedro a la cárcel, lo iban a matar. Al día siguiente estaba dormido. Conocemos la historia. Lo tuvo que despertar un ángel. Le dice: hey, ponte tu calzado, ponte tu ropa, porque tenemos que salir de aquí. Él estaba roncando. ¿A cuántos de nosotros estuviéramos roncando esa noche? No, estuviéramos ahí rascándonos la cabeza. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Cuando encerraron a Daniel por hacer oración, lo metieron al pozo de leones. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Yo creo que estaba bien dormido, y quizás usó a uno de esos leones como una almohada, como un cojín para descansar. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo su control, y le cerró el hocico de ese león. Y esos leones no mataron, no mordieron a Daniel, porque Dios tenía el control. Por eso nos dice el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon: cuando pasas por una prueba, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual usted descansa. Perdí el trabajo, voy a dormir. Perdí la casa, voy a dormir. Dijeron que no van a aceptar esos papeles de la migración. Voy a dormir, voy a descansar, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y yo soy ciudadano del cielo, y Dios tiene todo bajo su control. Voy a descansar porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Isaías 26, versículo 3: tú guardas en completa paz a todos los que siempre piensan en ti y ponen en ti su confianza. Cuando estamos pensando en Dios y confiamos en Dios, vamos a tener paz. Aunque todo se mire que está fuera de control, un caos, una revolución, fuego, truenos, lluvia, tormenta, y no vemos, Dios todavía tiene control. Y es por eso que Él pudo estar dormido en esa barca. Cuando estaban ahí los discípulos asustados, Jesús estaba dormidito. ¿Por qué? Porque Él tenía todo bajo su control. Número 3, creer en la soberanía de Dios te asegurará que Dios está siempre contigo. Te asegura que Dios siempre está contigo. Porque si Él tiene todo bajo su control, Él está conmigo, porque yo soy su hijo. Él está con nosotros. Aun cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, en las buenas y en las malas. Mateo capítulo 28, versículo 20: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que cuando parece que tu mundo se está acabando, ya se me acabó el mundo, Dios está contigo. Yo vine a animarte que Dios está contigo. Cree en la soberanía de Dios. Dios tiene todo bajo su control. Aun cuando pasan cosas malas y tenemos que pasar por esa prueba que no nos gusta, Dios tiene todo bajo su control. El testimonio de Elizabeth Elliot era una esposa de un misionero que fue enviado a Ecuador. Lo mataron unos indios en Ecuador por predicar el evangelio en 1956. Se hicieron muchos libros y películas de esta gran mujer de Dios. Fíjese su actitud. Dice: Dios nunca prometió resolver todos nuestros problemas, porque Él no promete resolver todos nuestros problemas. Él no ha prometido contestar todas nuestras preguntas. Él ha prometido
a estar con nosotros siempre. Porque si Dios nos responde y nos contesta nuestras preguntas, tenemos tantas limitaciones mentales que no le vamos a entender a Dios, sus planes, sus propósitos, porque Dios es más que súper inteligente. Nosotros no lo vamos a comprender. Tenemos limitaciones. Dios no promete resolver todos tus problemas como los que predican el falso evangelio de la prosperidad. Dios no promete contestarte todas tus preguntas, pero sí promete estar contigo siempre. Y eso es suficiente para darme paz, descanso y esperanza. Confiar en Dios, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. R.C. Sproul, un gran teólogo, nos dice: cuando entendamos la soberanía de Dios, nuestras oraciones se llenarán de acción de gracias. Cuando entendemos la soberanía de Dios, vamos a orar con más gratitud. Algo malo pasó. Gracias, Señor. Tú tienes un plan, un propósito. Más de 20 años de ministerio, yo he visto muchas cosas trágicas. Bebitos morir, niños morir de cáncer, accidentes, personas divorciarse. He experimentado muchas cosas trágicas. He experimentado traiciones que todavía nos duelen. Pero yo sé que Dios tiene un propósito. Todo lo que hemos pasado en nuestra vida, bueno o malo, ahora he aprendido a darle gracias a Dios. Y yo en estos 3 años le he estado dando muchas gracias a Dios, porque hemos pasado por situaciones difíciles que nunca revelamos ni usamos el púlpito para defendernos de cualquier acusación, porque Dios va a silenciar cualquier lengua acusadora, siempre para predicar la palabra del Señor. Estos 3 años hemos estado esperando para que Dios cumpla su promesa. Estuvimos en el año 2015 ya para romper el terreno para nuestra construcción, y sucedieron muchas cosas que nos detuvieron. Y ahora, viendo el plan soberano de Dios, le hemos dado gracias, porque ya estamos a un pasito para ver nuestra nueva construcción. Dios ha hecho muchas cosas en donde nos hemos podido literalmente ahorrarnos millones de dólares, todo por entender el plan perfecto de Dios. Aquí tenemos una persona que un día lo vamos a pasar al púlpito, que Dios ha traído a esta iglesia, que nos ha bendecido de una manera sobrenatural, que fue Dios. Testimonio tremendo lo que Dios hace. Pero a veces en aquellos tiempos del 2016, 2017, no entendíamos, Señor, ¿por qué? ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir la gente? Es que Dios tenía un proceso. Dios tenía un plan. Y cuando entendemos los procesos y los planes de Dios, ahora nuestras oraciones, gracias, Señor. El año pasado mi esposa estuvo en un accidente en donde se destrozó mi camioneta. Ya useless, total loss. Dios nos bendijo con una nueva. Y el vendedor de la Ford, ahora él sirve a Cristo. Me lo gané para Cristo cuando estaba comprando esa camioneta. Y él viene a la iglesia. Todo tenía un plan. Dios tiene planes y propósitos. Y cuando pasamos por las situaciones difíciles, dale gracias al Señor. Señor, tú tienes todo bajo tu control y tu plan va a obrar para el bien. Tú no has permitido esto para que me cause daño ni para que me desanime, sino para que tu gloria sea demostrada en mi vida y tú seas glorificado. Para terminar, 4 cosas y terminamos. Dios siempre está listo para ayudarnos. Dios está listo para ayudarte. Ese es el Dios que servimos. Número 2, Dios tiene todo bajo su control. Todo bajo su control. Número 3, Dios siempre está con nosotros. Siempre, siempre. Y Él solamente, número 4, espera que nosotros confiemos en Él. Él no espera que entendamos todo. No lo vamos a entender, porque somos humanos.
Él solamente espera que nosotros confiemos en Él. Es decir, que tengamos fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, de tus promesas, tu providencia. Y ahora, Señor, yo te pido que tú bendigas a este pueblo tuyo, tu iglesia, y aquellos que nos han escuchado detrás de esa pantalla, que ellos también reciban tu bendición. Si hay una persona aquí que no te conoce, que este día, Señor, sea el día de su salvación. Ellos no están aquí por accidente. Ellos no están aquí, Señor, porque se equivocaron, sino fue parte de tu plan y tu propósito para sus vidas. Ahora, Señor, yo te pido que ellos abran la puerta de su corazón y te reciban como Señor y Salvador. ¿Por qué no te pones de pie? Toda la iglesia nos pongamos de pie. Vamos a abrir este altar. Ya estamos para finalizar y terminar nuestro servicio, pero vamos a abrir este altar para cualquier persona que desea que hagan una oración por usted. O quizás quieres venir a este altar porque fuiste motivado a responder a este mensaje. Dios te ha hablado a tu corazón y tú no entiendes por qué a veces están sucediendo estas cosas, pero Dios te ha demostrado por su palabra que Él tiene todo bajo su control y Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Y tú quieres pasar a este altar, o tú conoces de una persona que tiene una necesidad y tú quieres venir a orar por él o por ella. Este altar está abierto para todos los que desean hacer oración. Dice Jesús: mi casa será llamada casa de oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú siempre tienes todo bajo tu control. Tú siempre, Señor, vas a abrir camino y cumplir tu promesa, Señor. Aun cuando no lo veamos y aun cuando no te sintamos, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Poner nuestra fe en ti siempre, Señor. Gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi
te adoraré, te cantamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Tú eres milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.